Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Ahora, Señor, pues, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Lucas del 2, del 29 al 32. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el episodio 385. Estamos en el día 16 de Immanuel Kant y la crítica de la razón pura. Es un libro bastante pesado. Es un libro pesado, pero se entiende, o sea, es entendible, pero tiene esta densidad que hace que se convierta en un libro canon en la filosofía. La importancia de Immanuel Kant es que es el punto resolutivo en la discusión de los empiristas y los racionalistas, pero no solo eso, ¿no? Sino que también es el que construye el constructivismo a nivel ontológico y epistemológico, ¿no? Ontoepistemológico. Porque nos muestra otra forma de concebir la realidad, ¿no? Como condiciones a priori de la intuiciones a priori de la sensibilidad, categorías del entendimiento, principios del entendimiento, esquematismo, la síntesis de aprehensión, la percepción como yo pienso. Entonces es bastante bastante profunda la filosofía de Immanuel Kant, y claramente podemos aplicar su filosofía al entendimiento del mundo a nivel ontológico, ¿no? Porque recordemos que Kant está diciendo: yo conozco la verdad, entonces voy a aproximarme a ella lógicamente para dar paso a una nueva ciencia que conoce la verdad, que va a conocer la verdad. Y en este sentido Kant tiene esta forma de explicar muy ordenado, muy denso, pero denso necesario para que se entienda lo que está diciendo. Y hoy estamos en el tercer principio del entendimiento, que es ya hablamos los axiomas de la intuición, la receptividad en la percepción. Estamos en la tercera, que es... Se cayó mi celular, pero no pasa nada, aunque sí pasa algo, no pasa nada. Y estamos en básicamente el tercer principio del entendimiento, que es la analogía de la experiencia, las analogías de la experiencia, donde la experiencia es solo posible por la representación de un enlace necesario de percepciones, ¿no? Este es el problema que ha tenido Platón mucho antes, esta conexión que hace entre el mundo ideal y el mundo terrenal, ¿no? Porque esta conexión que se haría de las formas perfectas al mundo de las copias como las conocemos hoy, como las estamos experimentando, tiene que existir un tipo de un tipo de enlace. Entonces Platón tenía el símil de la línea, pero Kant tiene el esquematismo y la síntesis de aprehensión relacionado con estos principios del entendimiento, y estamos en el principio. No puede ser que se me haya olvidado, pero estamos en el tercer principio. Y hablamos de las anticipaciones de la percepción, que es el segundo principio del entendimiento. El primer principio del entendimiento son los axiomas, axiomas de la intuición. Y el tercer principio
corresponde a las analogías de la experiencia, y estamos en la tercera parte, la tercera analogía, que corresponde a las analogías de la experiencia, que es el principio de simultaneidad según la ley de acción recíproca o comunidad. Bien, entonces dice: todas las sustancias, en cuanto pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, están en universal acción recíproca. Bien, vamos a coger el libro físico, porque el PDF no es lo correcto, aunque no hay luz. Bueno, y hay un poco de luz. Entonces dice: las cosas son simultáneas cuando en la intuición empírica la percepción de una y la de otra se pueden seguir recíprocamente, lo que no puede suceder con los fenómenos, como vimos en el segundo principio. Así puedo comenzar por la percepción de la luna y pasar a la de la Tierra, o recíprocamente comenzar por la Tierra y pasar a la de la luna, y precisamente porque estas percepciones de estos objetos pueden seguir recíprocamente, es decir, que existen simultáneamente. La simultaneidad la simultaneidad es pues la existencia de las cosas diversas en el tiempo, pero no puede percibirse el tiempo mismo para deducir de que las cosas estén en un mismo tiempo, en que las percepciones puedan seguir recíprocamente. La síntesis de la imaginación en la aprehensión no indicaría pues más que cada una de esas representaciones está en el sujeto, cuando la otra no está, y recíprocamente, pero no que los objetos estén al mismo tiempo, es decir, que cuando el uno exista, el otro también existe en el mismo tiempo, y que eso es necesario para que puedan las percepciones seguir recíprocamente. Es pues preciso un concepto intelectual de la sucesión recíproca de las determinaciones y de esas cosas que existen simultáneamente, unas fuera de otras, para poder decir que la sucesión recíproca de las percepciones está fundada en el objeto, y para representarse también la simultaneidad como objeto. Bien, sigue diciendo: como objeto, más la relación de las sustancias, en la cual la una contiene determinaciones cuya causa a su vez se contiene en otra. Esa relación repetimos, es la relación de influencia, y cuando recíprocamente la segunda contiene la causa de las determinaciones de la primera, es entonces la relación de reciprocidad o de acción recíproca. La simultaneidad de las sustancias en el espacio no puede pues conocerse en la experiencia sino suponiendo su acción recíproca. Esta suposición es también, por consecuencia, la condición de la posibilidad de las cosas mismas como objetos de la experiencia. Bien. Entonces, Kant formula estas tres analogías de la experiencia que corresponden a las analogías de la experiencia, ¿no? pero las divide en tres. La primera analogía habla de la sustancia que vimos, de las cosas que permanecen, lo permanente en el tiempo. La segunda analogía que vimos ayer es, claro, la más extensa, es la causalidad, la sucesión necesaria en el tiempo, ley causa-efecto que aparece en la sustancia fenoménica, también en nosotros también, pero en la sustancia fenoménica también, o sea, lo que percibimos y demás. Y tercera, esta dice que es la comunidad, donde la simultaneidad en el tiempo, esa simultaneidad de que las cosas permanezcan, tenga causa-efecto en la sustancia fenoménica, también ocurre dentro de nosotros. Entonces se funda en esta interacción recíproca de sustancias que básicamente se unen, ¿no? Las que estamos viendo, las que están en la sustancia fenomenológica y las que están en nosotros. Entonces el problema surge cuando el tiempo no puede ser percibido directamente.
ahí surge, bueno, claro, es ese problema de Kant. De hecho, yo trataba de solucionar este problema, ¿no? Cuando mi docente estaba, y yo le decía, ¿no? En el presente mismo, si captamos el presente tal y como es, podemos dar fe de que el problema de Kant es, bueno, se puede solucionar, ¿no? Porque al tiempo solo se le conoce a través de los fenómenos, de las cosas que percibimos, que tocamos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puedo saber que dos cosas existen al mismo tiempo y no simplemente una después de la otra? ¿Cómo es esto, no? O sea, ¿cómo puedo validar todo lo que dice Kant, de que existe un tipo de intuición a priori de la sensibilidad de espacio-tiempo que se relaciona con la sustancia fenomenológica y con mis categorías del entendimiento, basado en estos principios del entendimiento que se conectan con la síntesis de la imaginación, que hace posible todo lo que podemos experimentar y que básicamente usa el esquematismo y la síntesis de aprehensión para poder conocer las cosas? Entonces, en este sentido, la respuesta de Kant es que esta simultaneidad solo puede conocerse si los objetos coexisten y claramente están en esta acción recíproca. Ejemplo, cuando miro primero la luna, ¿no? La luna tan hermosa, tan bella, y después miro la tierra, ¿no? O al revés. Entonces, ambas percepciones siguen siendo válidas, pero eso significa que existen en simultáneo, luna, tierra, y para esta reversibilidad y que sea objetiva, no solo subjetiva, que esté en mi imaginación, que sea objetiva, debo suponer que las sustancias interactúan mutuamente en el espacio. Entonces, de modo que van a formar este sistema de relaciones por más que estén a mucha distancia, ¿no? Bueno, el concepto de distancia también está relacionado con la cuantidad, como vimos antes. En ese sentido, la comunidad significa que cada sustancia es causa y efecto respecto de las otras, claramente recibe y dan determinaciones. Entonces, Kant está formulando que todas las sustancias, en cuanto son simultáneas, con lo que estoy percibiendo y lo que estoy viendo, están en esta universal comunión, están en una acción recíproca, pero no solo conmigo, sino con la sustancia de la mesa, la sustancia de la computadora, la sustancia de la montaña. Están siempre en simultaneidad, están en esta acción recíproca. Entonces eso quiere decir que no basta con la percepción subjetiva para decir dos fenómenos son simultáneos, sino que la simultaneidad se funda en la estructura objetiva del mundo, un entramado de influencias mutuas entre sustancias que se está manifestando en el tiempo, ¿no? Que tienen como este conector el tiempo. Y sin esa comunión no habría esta experiencia posible de un mundo en las que las cosas terminen coexistiendo y abriendo la posibilidad de conocimiento para nosotros. Y claro, esto es importante porque va a justificar la posibilidad de un mundo objetivo compartido que va a poder ser conocido por la ciencia, donde los fenómenos no son islas independientes, sino que están en esta relación de interacción mutua. Bien, interacción mutua. Bien, sigue diciendo: las cosas son simultáneas en cuanto que existen en un mismo y solo tiempo. Ya. Pero ¿cómo conocer que están en un mismo y todo tiempo cuando el orden en la síntesis de la aprehensión de esto diverso es diferente? Es decir, cuando puede igualmente irse de A a E por B, C, D, que recíprocamente de E a A. En efecto,
si hubiera sucesión en el tiempo, en el orden que comienza por A y acaba por E, sería imposible comenzar por E la aprehensión en la percepción y retroceder hacia A, puesto que A permanecería al tiempo pasado y no podría por tanto ser un objeto de aprehensión. Esto hay que entenderlo con pinzas, porque el problema acá está en la simultaneidad, que es igual a la coexistencia en un mismo tiempo. Pero si el tiempo no puede percibirse directamente, o sea, no vemos el tiempo mismo como es, solo vemos los fenómenos que se ocurren en el tiempo, entonces ¿cómo sabemos que A y E, que son dos fenómenos distintos, coexisten? Y no simplemente que uno viene del otro, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sujetando este libro, pero a veces hay una coexistencia entre mi mano y el libro, ¿no? Entonces yo no veo cuál viene primero. O sea, evidentemente yo estoy sujetando el libro, pero en la acción misma de experimentar el libro se está sucediendo esto, ¿no? Que se está tomando el libro. Entonces debe coexistir y no simplemente verlo como causa mi mano y efecto el libro, sujeto el libro. Entonces si dos cosas son simultáneas, como en este caso yo agarrando el libro, el orden de aprehensión de sus representaciones es indiferente, ¿no? Puedo percibir primero A, B, C, D, E, F. Por ejemplo, estoy agarrando el libro, luego estoy buscando una página, luego estoy resaltando algo, luego estoy anotando algo. O también podría ser, estoy anotando algo, estoy buscando la página, estoy sujetando el libro, estoy de forma viceversa. Entonces ambas secuencias son igualmente posibles. Eso significa que A y E existen en un mismo tiempo, ¿no? A y E están existiendo en un mismo tiempo. Pero no, esta reversibilidad en la percepción, que yo pase del final al primero, muestra esta coexistencia, y Kant quiere que se note esta coexistencia por medio de esta reversión. Entonces, si fueran cambios en sucesión en el tiempo, sucesivos, solo podría percibir este orden de A a B. Estoy sujetando el libro, estoy manteniendo en el aire, estoy buscando la página y estoy resaltando, y no podría revertir. Entonces justifica diciendo que si puedes revertir los hechos y entenderlos claramente, hay un tipo de coexistencia que corresponde a la simultaneidad. Entonces lo que garantiza esta simultaneidad es que para que esa reversibilidad sea objetivo y no un mero capricho subjetivo de yo decir, esto está pasando y me estoy imaginando esto, de que estoy volviendo de atrás a adelante, y no de adelante a atrás. Claro, debe existir una acción recíproca entre sustancias, porque la existencia de una está en relación con otra y ambas se influyen mutuamente. Entonces, sin esta comunidad no podríamos fundar un conocimiento objetivo que básicamente exista al mismo tiempo, ¿no? Y claramente Kant está tratando de ser lo más lógico posible al tratar esto. Luego dice: admitid empero que una variedad de sustancias consideradas como fenómenos esté cada una perfectamente aislada, es decir, que ninguna obre según la otra y reciba recíprocamente su influencia. Digo entonces que la simultaneidad no puede ser objeto de ninguna percepción posible, y que la existencia de una no podría llegar por ningún medio de la síntesis empírica a la otra. En efecto, se imaginaría que están separadas por un espacio enteramente vacío, la percepción que va de una a otra en el tiempo determinaría, es verdad, la existencia de estas últimas por medio de una percepción ulterior, pero no podría distinguir si el fenómeno sigue a la primera objetivamente o si le es simultáneo. Aquí está diciendo acá la hipótesis que se basa en la hipótesis de que si imaginamos que existen varias sustancias como fenómenos, pero completamente aisladas entre sí, sin esta interacción que mencionamos antes, no habría manera de percibir cosas simultáneas. No habría
claramente simultaneidad. Yo no podría percibir que estoy sujetando este libro, porque este libro estaría flotando y mi mano estaría suelta. Y claro, solo podríamos percibir una tras la otra. Ya, yo cojo ahora mi mano y sujeto el libro y recién puedo conocer, puedo percibir correctamente, objetivamente aquello. Entonces, y claro, el espacio vacío entre ellas no aportaría ninguna relación objetiva que garantice que están en el mismo tiempo, ¿no? Y claramente la conclusión a la que llega acá es que la mera percepción sucesiva, ver primero A y luego B, no nos dice que B existe junto con A, sino que aparece después de A, de forma que A, primero B, luego C, luego D, luego E, pero también E, luego D, luego C, luego B, luego A. Y claramente, para que podamos afirmar que los fenómenos coexisten, debe haber este vínculo objetivo entre ellos, que es la acción recíproca y la comunidad. Sin esta comunidad, esta simultaneidad de la que está hablando Kant no puede ser objetiva en la experiencia posible, porque quedaría fuera de la posibilidad de conocimiento empírico. Y claramente esta parte subraya la dimensión relacional del mundo fenomenológico, porque como las cosas, como lo conciben las ciencias naturales, hay ciertas leyes, ¿no? Leyes de interacción. Entonces esto es posible tiene la posibilidad de conocimiento como algo objetivo de la experiencia, pero no solo de la experiencia, sino de entender, por ejemplo, la gravedad, de entender la fotosíntesis, de entender muchas cosas, ¿no? Y es por esto que Kant dice esto, ¿no? Pero no podrías distinguir si el fenómeno sigue a la primera objetivamente o si es simultáneo. Claramente necesitamos esta dimensión relacional en el mundo fenomenológico, ¿no? En este mundo se necesita que las cosas existan al mismo tiempo, por esta comunión y acción recíproca. Luego dice, debe pues haber, además de la simple existencia, algo por lo que A determina B su lugar en el tiempo y recíprocamente también B su lugar en A, pues solo concibiendo las sustancias bajo esta condición se pueden representar empíricamente como existiendo simultáneamente, mas solo aquello que es la causa de una cosa o de sus determinaciones puede señalarle un sitio en el tiempo. Por consiguiente, toda sustancia debe contener en sí la causalidad de ciertas determinaciones en las otras sustancias, al mismo tiempo los efectos de la causalidad de las otras sustancias, es decir, que todas deben estar en comunidad dinámica para que sea posible conocer en la experiencia la simultaneidad, mas todo eso sin lo que la experiencia misma y los objetos de la experiencia sería imposible. Es necesario para esos objetos, es pues menester a todas las sustancias consideradas como fenómenos, en tanto que son simultáneas, el estar en comunión general de acción recíproca. Bien, sigue mencionando la parte de la acción recíproca, porque no puede existir las cosas por separado, ¿no? No basta con que A y B existan, existan por separado, pero también existan juntas, porque si A y B, mi mano y el libro, existen juntas, claramente la percibo, pero no la entiendo. Entiendo cuando hay un tipo de simultaneidad donde mi mano está agarrando el libro. B es causa de A, libro es causa de mi mano. Y en este caso debe haber algo que sitúe reciprocidad en cada tiempo. Que yo esté sentado, que yo esté respirando, que yo esté apoyado, que yo esté grabando. Entonces en cada tiempo, en todo el tiempo posible, también está mal dicho eso, ¿no?
Debe haber esta situación de cada momento de la vida, recíprocamente a cada uno en el tiempo, ¿no? Debe haber, para decirlo más sencillo, en todo el tiempo posible que estamos viviendo, hay un tipo de situación específica que recíprocamente se relaciona con el tiempo. Para que A, por ejemplo, determine el lugar de B en el tiempo, debe causar en él este efecto de recibir alguna determinación. Entonces, es decir, la simultaneidad no puede ser conocida sin las sustancias. Tiene esta interacción recíproca gracias a la sustancia. En este caso puede ser, la sustancia fenoménica. Y claro, Kant va a llamar, pero esta sustancia fenoménica es diferente ahora que cuando estoy trabajando, que cuando estoy en la universidad, que cuando estoy en otras actividades. Entonces, Kant llama esto una comunidad dinámica, porque la acción e influencia mutua entre sustancias tendría cabida, porque no importa si es inmediata o mediata, lo esencial es esta interdependencia causal. Entonces, como la experiencia empírica depende de esas condiciones, esta comunidad recíproca no es contingente, sino que es necesaria. Entonces, para eso Kant enuncia el principio: todas las sustancias, en cuanto simultáneas, están en una comunidad universal de acción recíproca. Ven, lo que les estoy diciendo es una comunidad universal, no solo corresponde a lo que estoy experimentando yo, sino a lo que corresponde a lo que tú estás experimentando ahora mismo. Y entonces esta comunión universal es de acción recíproca, se convierte está en todas las sustancias, y claramente se convierte en esta filosofía de la simultaneidad, o justifica el principio de la simultaneidad que estamos tratando ahora mismo. Y claro, esto es muy importante, porque lo que determina la simultaneidad en el tiempo es esta comunidad, esta relación que existe, relación universal comunión, ¿no? Comunión universal de las sustancias, claramente. Luego dice, aquí se pone más técnico porque nos va a dar un término en alemán. En alemán tiene la palabra Geneschak, que tiene doble significación, y lo mismo equivale en latín a comunio que a commercium. Nosotros lo empleamos aquí en alemán en su último sentido, como designando una comunidad dinámica sin la que la comunidad local como comunio spati misma, sin ser técnico, repito, como designando una comunidad dinámica sin la que la comunidad local misma podría ser conocida empíricamente. Es fácil advertir que nuestras experiencias, es fácil advertir en nuestras experiencias que las influencias continuas en todas las partes del espacio puedan solas conducir nuestro sentido de objeto a otro, que la luz que brilla entre nuestros ojos y los cuerpos celestes produce una asociación mediata entre nosotros y esos cuerpos, y que prueba así su simultaneidad, que no podemos cambiar empíricamente de lugar, percibir ese cambio, sin que por todas partes la materia nos haga posible la percepción de los sitios que ocupamos, y que es únicamente por medio de su influencia recíproca que puede probarse su simultaneidad. Y de ahí, aunque solo mediatamente, la coexistencia de los objetos, desde los más distantes hasta los más próximos, sin comunión, sin comunidad. Toda
percepción del fenómeno en el espacio está aislada en las otras y la cadena de representaciones empíricas, es decir, la experiencia, comenzaría de nuevo en cada objeto sin que la precedente pudiera relacionarse en lo más mínimo o estar con ella en una relación de tiempo. No es mi intención refutar con esto la idea de un espacio vacío, porque puede siempre estar ahí donde no hay percepciones y donde por consiguiente no hay conocimiento empírico de la simultaneidad, pero en este caso no podría ser entonces un objeto para nuestra experiencia posible. Bien, ahora hay que aclarar sobre la comunión, ¿no? Kant dice que la palabra de comunión en alemán es Gemishan. Bien, tomé unas clases de alemán también, pero no fue, bueno, claro, aprendí muchas cosas, pero no fue muy efectivo, porque el alemán tiene sus términos propios, ¿no? Que combinan las mismas palabras para referirse a diferentes cosas. Pero lo que Kant está diciendo es que en alemán esta palabra comunión significa dos cosas: comunio y comercium. Comunio es la comunión en el sentido de estar juntos en el mismo lugar, pero comercium es la comunión en el sentido de que hay una interacción dinámica e intercambio de acción recíproca. Entonces vemos cómo hay dos tipos de significado de la misma palabra. Entonces Kant precisa que aquí, en esta crítica de la razón pura, usa comunidad en segundo sentido, en el de comercio, en el de interacción dinámica, intercambio, acción recíproca, y entonces la interacción se vuelve real, claro, porque cada sustancia tiene esta sustancia fenomenológica, pero en este intercambio, en esta interacción dinámica, donde nosotros estamos acá, después estamos en otro lugar, después estamos en otro lugar, existe este comercio, esta comunidad. Entonces da el ejemplo de los cuerpos celestes, ¿no? La luz que va de los objetos a nuestros ojos, crea esta comunidad mediata entre nosotros y los cuerpos celestes. Entonces, gracias a ese reflejo, sabemos que existen simultáneamente con nosotros, aunque estén lejos. Y hay mucha entre comillas acá, ¿no? Porque recordemos que la estrella que brilla a lo lejos está millones de años y millones de años y millones de años. Sin embargo, puede ser que en nuestro tiempo, para que nosotros vayamos allá, ya no exista, pero simultáneamente la estamos percibiendo. Y claro, esto es algo muy, muy interesante para la física, ¿no? Por eso Einstein se fascina con este tema y propone la teoría de la relatividad, ¿no? Y claro, en la teoría de la relatividad nosotros podemos estar acá viendo esa estrella, pero cuando nos aproximamos a la estrella y llegamos a la estrella, ya no existe. Y claro, es relativo, ¿no? Pero es completamente fascinante. Pero después nos habla también Kant del movimiento y la materia, ¿no? Donde no podemos percibir nuestra variación de lugar, sino es a través de la resistencia e influencia de la materia que nos rodea, ¿no? Esa materia nos da referencias de espacio y tiempo porque está en interacción recíproca. Entonces los objetos lejanos del universo, incluso estos astros distantes, pueden ser pensados como coexistentes. O sea, es que nosotros pensamos que están viviendo ahorita, bueno, están realizándose ahorita mismo, gracias a que esta interacción que hay, la luz y la gravedad, que son básicamente un tipo de sustancias que tienen esta acción recíproca, existe para nosotros una comunidad que nos vincula con ellos, ¿no? Con este tipo de, bueno, con ambas sustancias, que es la luz y la gravedad, para ver un astro muy, muy, muy distante. Entonces, esta parte que nos habla Kant, donde cada percepción estaría aislada, como si la experiencia empezara de nuevo, es muy importante porque no habría cadena de representaciones empíricas, ¿no? Yo estoy viendo esto ahora,
y paso a desayunar y me acuerdo de lo que estoy viendo ahora. Entonces no habría esta experiencia unificada, ¿no? Sino que estoy viendo esto ahora y luego voy a comer y estoy experimentando eso ahora, pero estoy siempre en este tipo de conciencia del presente intencionada. Y claro, se hace posible ahí conectar percepciones diferentes en un mismo marco temporal, como por ejemplo una hora o en el día. Entonces se justifica así la objetividad de la simultaneidad, y se justifica también la coexistencia, incluso de objetos distantes en el cosmos. Ha hablado también de este espacio vacío, ¿no? Donde Kant aclara que no está refutando el espacio vacío en sí mismo como idea. Puede existir fuera de nuestro alcance, claramente, el vacío. Y lo que dice es que sin comunidad no hay ninguna experiencia posible de simultaneidad, y por lo tanto, aunque hubiera espacio vacío, en algún lugar no puede ser objeto de experiencia, ¿no? Y por lo tanto de conocimiento. Pero claro, el principio de entendimiento te dice que hay un tipo de noción de espacio vacío, ¿no? Entonces eso es un juicio sintético a priori. Juicio sintético a priori es aquel juicio nuevo que expande la conciencia y agrega algo nuevo, pero que no proviene de la experiencia y que es universal y necesario. Entonces se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible juicios sintéticos a priori en este sentido? Bien, entonces sigamos. Nos quedamos entonces en posible, experiencia posible. Bien, añado además que lo que sigue para mayor claridad: todos los fenómenos, en tanto que están detenidos en una experiencia posible, están en el espíritu en comunidad de apercepción, y para que los objetos puedan representarse como enlazados juntos, es necesario que determinen recíprocamente sus sitios en el tiempo y que formen así un todo. Mas, para que esta comunión subjetiva pueda fundarse en un principio objetivo o sea relacionada con fenómenos como sustancia, es preciso que la percepción del uno como principio posibilite la del otro, y recíprocamente, a fin de que la sucesión que está siempre en las percepciones como aprehensiones no se atribuya a los objetos, sino que puedan éstas representarse como coexistentes. Mas es esto una influencia recíproca, es decir, una asociación real de sustancias, sin el que la relación empírica de la simultaneidad no podría hallarse en la experiencia. Por medio de este comercio, los fenómenos, en tanto que existen unos a otros y enlazados, sin embargo, forman un compuesto del que pueden existir muchas especies, las tres relaciones dinámicas de que resultan. Todas las experiencias son pues de influencia, de consecuencia y de composición. Bien, entonces nos habla de estas tres relaciones dinámicas: inherencia, consecuencia y composición. Entonces, aquí Kant está diciendo que en nuestro espíritu todos los fenómenos deben estar unidos a una conciencia común, que ya hablamos que es la percepción trascendental. Eso es conciencia común, percepción trascendental. Entonces, esta es una unidad subjetiva, pero requiere un fundamento objetivo. En nuestra subjetividad vemos lo objetivo. Entonces, para que los objetos que nos representen solo como percepciones sucesivas, necesitamos que estos se vuelvan simultáneos, porque debe haber este comercio que dijo antes Kant, que es esa acción recíproca entre todas las sustancias. Entonces la percepción de un objeto debe hacer posible la percepción de otro objeto, y la percepción de otro objeto debe hacer posible la percepción del objeto inicial. En este sentido, esta acción recíproca, que se la interpretó como comercio antes, y Kant con esta palabra de comunión en alemán, y que divide en dos, que en alemán se ha interpretado de dos formas, y claramente usa la palabra comercio,
porque es acción recíproca, los fenómenos forman un todo real compuesto esto primero y esto segundo, pero están recíprocamente conectados. Entonces, aunque estén separados en el espacio, al estar vinculados dinámicamente van a constituir una unidad empírica de coexistencia. Entonces Kant dice que hay tres tipos de relaciones dinámicas: está la inherencia, la consecuencia y la composición. La inherencia es la subsistencia, recordemos la primera analogía, ¿no? de la permanencia de la sustancia. La segunda es la consecuencia de la causalidad o la sucesión necesaria en el tiempo, y la tercera es la composición, que es la comunión, que es esta simultaneidad fundada en esta acción recíproca. Entonces, estas tres relaciones, inherencia, consecuencia y composición, son las formas necesarias de pensar la experiencia objetiva. Entonces, sin ellas, el mundo sería un caos de percepciones sin conexiones, ¿no? Entonces no entenderíamos nada, porque no podríamos experimentar simultáneamente las cosas. Entonces tenemos un mundo en el que la sustancia permanece, o sea, existe la sustancia, no, los fenómenos suceden causalmente, y donde las cosas coexisten en este sistema dinámico. Primero esto, segundo esto, claro, simultáneamente. Entonces, la tercera analogía asegura que la experiencia del mundo sea coherente y sea simultáneo, y solo es posible si suponemos que todas sus sustancias están en esta acción recíproca. Bien, vamos a seguir de acá. Esta parte de la influencia también se le considera inherencia, influencia, consecuencia y composición. Bien, 5 minutos, por favor. Bien, vamos a continuar. Tales son las tres analogías de la experiencia: influencia, consecuencia, composición. No son más que principios que sirven para determinar la existencia de los fenómenos en el tiempo. Ojo. No tienes que, ya dijimos que composición corresponde a comunión, consecuencia a causalidad, influencia a sustancia. Bien, que es lo que estamos tratando, que hemos tratado a lo largo de las aproximaciones, ni siquiera aproximaciones, a este tercer principio, de analogías de la experiencia, este principio del entendimiento. Bien, vamos a seguir. No son más que principios que sirven para determinar la existencia de los fenómenos en el tiempo, según sus tres modos, es decir, según la relación con el tiempo mismo como cuantidad de la existencia o duración, según la relación con el tiempo como serie de sucesión, y según el tiempo mismo como conjunto de todas las existencias, simultaneidad. Entonces, esta unidad de la determinación del tiempo no es completamente dinámica, es decir, que el tiempo no es considerado como aquello en lo que la experiencia humana determina inmediatamente. A cada existencia su lugar, lo que es imposible porque el tiempo absoluto no es un objeto de la percepción, de donde los objetos, de los fenómenos pudieran unirse entre sí, pero la regla del entendimiento única que puede dar a la existencia de los fenómenos una unidad sintética fundada en las relaciones del tiempo determina a cada uno de ellos su lugar en el tiempo, y por consiguiente la determinación a priori y con valor para todos los tiempos y para cada tiempo también. Entonces, Kant está dándonos las tres analogías. Primero, duración, la relación con el tiempo mismo con su magnitud, que es la primera analogía, que corresponde a la permanencia de la sustancia. La segunda analogía, que es la sucesión, la relación en el tiempo en forma serial, ¿no? como una serie, entonces corresponde a la causalidad, ¿no? La segunda analogía. Y la tercera analogía, que es está hablando de la comunión y acción recíproca, que corresponde a la relación en el tiempo como un conjunto de toda la existencia. Entonces el tiempo no es algo absoluto que percibimos directamente, porque el tiempo terminaría siendo una especie de contenedor de vacío, ¿no? Para nosotros, para conocerlo. No, lo que podemos conocer más bien son las relaciones temporales de los fenómenos, no el tiempo absoluto. No es algo, y claro, el tiempo
el tiempo no termina siendo este principio de esta intuición a priori de la sensibilidad, pero el tiempo no es algo absoluto que percibimos directamente, ¿no? Si no vemos las relaciones temporales entre fenómenos, duración, sucesión, coexistencia, y estas relaciones no vienen de la experiencia empírica, sino vienen de que son condiciones a priori que hacen posible toda experiencia. Son condiciones más bien. Estas relaciones temporales que vemos en los fenómenos, y claramente no se trata de ubicar cada fenómeno con un tiempo absoluto, algo que Kant rechaza, y claramente hablaba de esto por Newton, ¿no? Rechaza Newton, sino que hay que entender el tiempo, en lugar de cada fenómeno que tenga su propio tiempo, más bien el fenómeno está determinado por sus relaciones dinámicas con los demás fenómenos. Entonces hay un tiempo, hay un tiempo que corresponde a una unidad objetiva. Hay un tiempo objetivo, pero no es algo que podemos percibir nosotros, ¿no? Como dijimos antes, sino que las analogías muestran cómo es posible la experiencia de esa unidad objetiva en el tiempo. Me refiero, esta unidad objetiva en el tiempo corresponde a estas relaciones temporales entre fenómenos que son dinámicas. Son relaciones dinámicas que ocurren en los fenómenos, pero el tiempo mismo absoluto no es algo que podamos conocer. En este sentido, tenemos principios del entendimiento como este por ejemplo, como las analogías de la experiencia, que básicamente estructuran cualquier experiencia posible, ¿no? Este principio, los tres principios, ni siquiera los tres principios de esas percepciones de la experiencia, sino que en general los principios del entendimiento, que son 4, vimos al inicio que eran 4, los axiomas de la intuición, también las analogías de la experiencia, las analogías, para hablar claramente, hay 4 principios: axiomas de la intuición, anticipación de la percepción, analogías de la experiencia, postulados del pensar empírico en general. Y en la parte de las analogías de la experiencia hay 3 partes que constituyen a analogías de la experiencia, que ya hablamos de la primera, que era la sustancia, las cosas que permanecen. La segunda era el principio de sucesión, en el tiempo, sucesión en el tiempo, y según la ley de causalidad. Y la tercera que estamos analizando, y la que tiene, aparte de tener, la tercera es el principio de simultaneidad según la ley de la acción y la reacción de la reciprocidad. Y claramente Kant se sintetiza, lo desarrolla bastante esto, porque, está mal dicho esto, ¿no? Desarrolla esto en demasiada profundidad, porque nos está diciendo, ¿no? Aquí hay ciertos principios que tienen que corresponderse mutuamente, y claramente estos principios corresponden a cómo nosotros experimentamos, ¿no? Por eso se llama analogías de la experiencia, porque si decimos que todo está en nuestra mente, tampoco, ¿no? Si decimos que tenemos ciertas categorías del entendimiento que están en nuestra mente como condición a priori de la sensibilidad y condición que posibilita el conocimiento con las categorías, y que ya hace su unificación con la síntesis de aprehensión, con el concepto de apercepción y con el concepto de esquematismo, podemos nosotros entonces justificar cómo nosotros vamos a experimentar las cosas. Y que está diciendo Kant, estos principios del entendimiento van a estructurar todo lo que vamos a experimentar. Entonces el resultado de esos principios es que vamos a ver el mundo ordenadamente. O sea, algo que permanece por más que pasen 1000 años, es gracias a la sustancia. Algo que cambia es gracias a la causalidad. Algo que coexiste como sistema es gracias a la comunidad. Cuando decimos coexiste como sistema, hablamos de esta parte de reciprocidad que ocurre en los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el río bajar por un barco, no vemos como algo separado, ¿no? Hay leyes físicas claramente que Kant denomina sustancias fenoménicas, pero
Estas sustancias fenoménicas se relacionan con las categorías del entendimiento por medio de estos principios, y eso está tratando de explicar ahora. Lo que Kant está haciendo es que está diciendo, ¿no? Más allá de la realidad que tú ves, que experimentas acá, ahora, hay algo más profundo que es tu condición de posibilidad de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu mente hay espacio y tiempo, porque no puedes sacar el tiempo, estudiar el tiempo de forma objetiva, no puedes dividir el tiempo. Claro, puedes poner 12 acá, reloj, cuantificar cómo pasa el tiempo, el día, noche, ¿no? Pero esto no es estudiable objetivamente para la ciencia. Lo mismo pasa con el espacio, y no solo hablamos de un espacio donde tú estás. Espacio quiere decir a todo lo que corresponde, estrellas, cosas que no has visto, lugares donde no se han explorado todavía cosas, entonces corresponde a todo esto, ¿no? Y claramente esto es importante para el desarrollo de la ciencia, porque recordemos que Kant está hablando sobre en un periodo de discusión entre los empiristas y los racionalistas, que no se ponían de acuerdo, porque los racionalistas pensaban que por medio de la razón podemos conocer los datos científicos, y los empiristas estaban diciendo que por medio de la sensibilidad podemos conocer todo lo científico, la experiencia. Entonces ninguno de otros se ponía de acuerdo. Vino Kant y dijo que acá hay una crítica, hay una falta de reflexión por parte de los empiristas y una falta de reflexión por parte de los racionalistas, que tiene que solucionarse para que podamos recién poder hablar de una ciencia verdadera. Entonces Kant está hablando para una ciencia verdadera, por eso dice al inicio que él ya tiene la verdad, pero no la puede decir, más bien le va a estructurar como andamios para que nosotros podamos experimentar aquella verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de la naturaleza, evidentemente, de la realidad, de la naturaleza de la realidad. En este sentido, y claro, con la física cuántica esto se vuelve más complejo. No en el sentido de que pierde validez lo que dice Kant, sino en el sentido de que espacio y tiempo terminan siendo algo desconocido aún en nuestra actualidad con toda la tecnología que tenemos. Ese es el problema que estamos tratando aquí. Entonces, sigue diciendo: entendemos por naturaleza, en el sentido empírico, el encadenamiento de fenómenos enlazados en cuanto a su existencia por reglas necesarias, es decir, por leyes. Hay pues ciertas leyes y leyes a priori que ante todo posibilitan una naturaleza. Las leyes empíricas no pueden ocurrir ni ser descubiertas más que por medio de la experiencia, pero conforme a esas leyes primitivas sin las que la experiencia sería en sí imposible, nuestras analogías representan pues propiamente la unidad de la naturaleza en el encadenamiento de todos los fenómenos bajo ciertos exponentes que solo expresan la relación del tiempo, en tanto que abarcan toda existencia, con la unidad de la percepción, unidad que solo puede existir en una síntesis fundada en reglas. Los tres tienen pues esta significación: todos los fenómenos residen en la naturaleza, y así debe ser, porque sin esta unidad a priori, toda unidad de experiencia y por consiguiente toda determinación de objetos en la experiencia sería imposible. Kant aquí está diciendo que busca mostrar cómo es posible una naturaleza en sentido empírico, no como mero agregado de los hechos, sino como un conjunto de fenómenos conectados bajo leyes necesarias. Entonces, la definición de naturaleza, naturaleza empírica que está proponiendo, no es simplemente la suma de fenómenos, sino que es esta conexión de fenómenos según unas reglas necesarias, que Kant va a decir más adelante, va a ser esta separación de leyes a priori y leyes empíricas que corresponden a lo que se ha descubierto con la ciencia y se hallan a través de la experiencia, pero solo pueden existir porque hay previamente leyes a priori que son estructuralmente cognitivas, que hacen posible que esa experiencia exista, que la experiencia misma exista. Y claramente hay leyes empíricas que corresponden a la sustancia fenoménica y hay leyes a priori que corresponden a nuestras estructuras mentales. Entonces, las tres funciones de las leyes empíricas son principios trascendentales que van a asegurar la unidad de la naturaleza, pero que están en nosotros también para poder experimentarlas. Entonces, las expresa de esta forma: el tiempo como duración, o sea, va al principio de la sustancia; el tiempo como sucesión, que es ley de causalidad en la sustancia fenoménica; y el tiempo como simultaneidad,
que es comunión o interacción de sustancias en la sustancia fenoménica. En este sentido, surge una unidad en la naturaleza y la experiencia, ¿no? Hay una unidad en la naturaleza que corresponde simultáneamente a una unidad en nuestras estructuras cognitivas. Entonces, estas leyes originales son las que van a permitir que tengamos experiencia coherente del mundo, y sin esa unidad a priori de percepción que está en nosotros, en nuestra conciencia, no habría posibilidad de experiencia objetiva de las cosas, ni de determinación de las cosas. Claramente aquí hay un problema del idealismo y el materialismo también, porque este problema del idealismo y el materialismo ha sido también el problema del racionalismo y el empirismo. El racionalismo y el empirismo es cómo conocemos, el materialismo y el idealismo es cómo, de qué está hecha la realidad, ¿no? Cómo está hecha la realidad. Evidentemente había un problema muy grande durante el siglo, durante todos estos años, incluso actualmente hay este debate que es a nivel cultural, ¿no? ¿Qué es primero, la materia o el pensamiento, la idea, el espíritu y la materia? Claramente muchos, incluso filósofos de la mente mencionan que es la materia, ¿no? Y lo tratan como un objeto funcionalista al cerebro, ¿no? Que tiene ciertas conexiones y que solo es material y que la conciencia solo es generada por el cerebro, ¿no? Pero el problema está cuando este cerebro tiene acciones emergentistas. Emergentistas quiere decir que la ciencia no ha podido resolver y que emerge de una falta de resolución de los debates científicos actuales. Y en este sentido se llega a la conclusión de que ciertas características humanas, como por ejemplo familiaridad o intuición o el sentido mismo de entender las segundas intenciones, o también ese tipo de tener la palabra en la punta de la lengua y no poder recordar, todos estos fenómenos mentales son procesos emergentistas que no provienen del fisicalismo, que el fisicalismo no ha podido resolver. Y claramente hay un problema entonces en la parte ideal de que la conciencia es algo más que materia, y evidentemente surge ese dilema del siglo XX, XXI y XXII, ¿no? Del siglo XX con la filosofía del lenguaje, y cómo se pensaba que por medio del lenguaje se podía estudiar la mente, porque pensamientos y lenguaje correspondían a una misma cosa. En el siglo XX, en el siglo XXI, esto ha cambiado y se está dando cuenta que las diferentes formas en las que yo puedo pensar van a determinar también lo cultural, y al determinar lo cultural corresponde a un tipo de algo ideal que va a hacer posible un acto material, lo que se denomina, como lo conocemos, el acto performativo en la cultura. Este acto performativo en la cultura es algo que sucede espontáneamente y abstractamente, porque si yo prometo algo, te prometo que voy mañana, y llega mañana y voy, he hecho de las palabras un tipo de realidad. Ese tipo de procesos, que son mucho más complejos, corresponden a un estudio muy interesante de performatividad que filósofos como Ernesto Laclau lo han utilizado para hablar del populismo, para hablar de política, para hablar de sociedad, Foucault para hablar de cultura, Judith Butler para hablar de género e identidad. Entonces hay todo un tipo de debate actual sobre este tema. Bien, en este sentido vamos a seguir, pero hay aún una advertencia que hacer con motivo de la prueba que dimos de esas leyes trascendentales de la naturaleza y sobre el carácter particular de esta prueba, y tiene también esta observación grandísima importancia al mismo tiempo como regla para todo otro intento de probar a priori proposiciones intelectuales que son al mismo tiempo sintéticas. Si hubiéramos querido probar dogmáticamente, es decir, por conceptos, esas analogías, a saber que todo cuanto existe solo se encuentra en algo permanente, que todo suceso supone algo en un estado precedente, a quien sigue según una regla, y en fin, que en la diversidad de las cosas simultáneas los estados están simultáneamente en relación unos con otros según una regla,
en asociación recíproca, entonces nuestro empeño hubiera sido trabajo perdido, porque no se puede ir de un objeto y de su existencia de su existencia a la existencia de otro a su modo de existir por simples conceptos de estas cosas, de cualquier modo que se las analice. Que nos quedará pues la posibilidad de la experiencia como conocimiento, en el que pueden dárselas en último término todos los objetos, si su representación ha de tener para nosotros una realidad objetiva, más en este término intermedio, cuya forma esencial existe en la unidad sintética de la percepción. De todos los fenómenos hemos hallado condiciones a priori de la determinación cronológica necesaria y permanente de toda existencia en el fenómeno, sin las que la determinación empírica del tiempo sería en sí imposible, y hemos descubierto así las reglas de la unidad sintética a priori, por cuyo medio podemos anticipar la experiencia. Fallos de este método y la falsa persuasión de que las proposiciones sintéticas, y en la falsa persuasión de que las proposiciones sintéticas que el uso experimental del entendimiento recomendaba como principios podían demostrarse dogmáticamente. Ha sucedido que siempre se ha buscado, aún en vano, una prueba del principio de razón suficiente. Nadie ha pensado en otras dos analogías, aunque se servían siempre de ellas sin notarlo. Y porque no pensaron en esto, sucedía que faltaba el hilo conductor de las categorías, que solo él puede descubrir y hacer sensibles todas las lagunas del entendimiento, tanto en los conceptos como en los principios. Bien, entonces 3 puntos, ¿no? La crítica demostrada al dogmatismo. Kant dice que si hubiéramos querido demostrar dogmáticamente, es decir, por conceptos y analogías, hubiera sido en vano todo nuestro esfuerzo, porque cuando se considera dogma no se lo toma como algo científico o algo serio o algo objetivo. Entonces esto significa que no podemos probar proposiciones sintéticas a priori solamente partiendo de conceptos. Ejemplo, cuando no podemos deducir solo por análisis que todo sucede, todo hecho, todo suceso tiene una causa, o todo lo simultáneo está en interacción. Estos conceptos por sí solos no nos llevan a la existencia de las condiciones necesarias de la experiencia. Por eso Kant se vuelve mucho más complejo cuando se lo lee a profundidad. Y Kant afirma que el recurso decisivo es apelar a las condiciones de posibilidad de la experiencia, o sea, las cosas que se pueden experimentar, las cosas que no se pueden experimentar, y explicar el por qué no se pueden experimentar. Entonces la experiencia requiere que podamos ordenar estos fenómenos en el tiempo bajo ciertas reglas. Entonces esta exigencia de la unidad sintética de la percepción, la autoconciencia que unifica las representaciones, es lo que permite deducir principios como permanencia de sustancia, causalidad de sucesos y comunidad de lo simultáneo. En otras palabras, las analogías que nos está presentando ahora no se prueban deduciendo conceptos, sino mostrando que sin estos conceptos no habría experiencia posible. Por eso evidentemente a Kant se le considera un tipo de genio. Entonces Kant señala que la ilusión del dogmatismo lleva a intentos fallidos, como el probar el principio de la razón suficiente de Wolff y Leibniz, y se intenta demostrar más bien conceptualmente cuando una realidad es válida y cuando depende de una condición trascendental de la experiencia, ¿no? Y de ahí que esos intentos siempre hayan fracasado. Entonces Kant dice que muchos usaron tácitamente otras analogías como comunidad y permanencia en las prácticas científicas, pero sin un fundamento crítico, ¿no? Y claramente faltaba este hilo conductor de las categorías, este hilo que ya vimos que conectaba los principios de la realidad con los principios del entendimiento, por así mencionarlo, porque es mucho más amplio. Entonces el esquema que vimos antes, el esquematismo que conecta las categorías puras de la experiencia y permite justificar su uso, eso es lo que está haciendo Kant. Ese es el hilo conductor de las categorías. Entonces Kant está defendiendo este método crítico, demostrando que los principios sintéticos a priori no se pueden explicar dogmáticamente, sino críticamente, mostrando que son condiciones que posibilitan la experiencia. Y así las analogías no son mera hipótesis, ni tampoco axiomas evidentes, sino que son fundamentos trascendentales que van a garantizar la objetividad de la experiencia y por lo tanto la objetividad de una ciencia. Bien, llegamos al fin de este episodio, muy interesante, bastante sutil, ¿no? Estuvo bien este episodio, se entendió
profundidad. De hecho, hay que resaltar esta parte del tiempo y cómo se conecta el tiempo con las categorías del entendimiento, porque eso nos va a permitir entender a profundidad más adelante cómo concibe su estética, ¿no? De hecho, para hablar de Kant en todas las áreas es muy difícil si no comprendemos cómo está haciendo este esquematismo, ¿no? Está uniendo lo empírico con lo cognitivo. Cognitivo no es el término es mental, ¿no? Bien, entonces nos vemos con las categorías, se dice técnicamente, de hecho, pero hay que entenderlo más que, también hay que detenernos un rato con Kant, ¿no? No es como cualquier otro filósofo, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, pregúntense qué pienso, qué siento, cómo actúo, por qué actúo de esa forma y demás. Bendiciones a todos y por favor sean felices conociendo las cosas que los hacen infelices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.